Y en este capítulo de la corrupción en Ecuador, que mantiene la expectativa a todo el país, que mira acusaciones del lado del Ejecutivo y el Legislativo, donde ambos bandos se acusan de corrupción, de que unos dieron, que otros propusieron, que unos no recibieron, que otros ya casi lo reciben, han puesto a la figura del presidente Guillermo Lasso en el escenario judicial por las investigaciones a 5 asambleístas, con la publicación de varios nombres de asambleístas que habrían solicitado distintos favores. El camino de la muerte cruzada parecería el único viable para salir de esta crisis, pero para el presidente Lasso ha dicho ayer que aún no es el momento. Para analizar este tema y este capítulo bochornoso para el Ecuador está con nosotros Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hablamos del remesón político en el Ecuador. Marcelo, buenos días. Hernán Higuera le saluda. ¿Qué implican las denuncias que el país observa de lado y lado y las respuestas que se dan del Ejecutivo al Legislativo y del Legislativo al Ejecutivo, que caen ya en el plano judicial? Buenos días. Hernán, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un cordial y atento saludo a tu distinguida audiencia. Pues sí, veíamos con sorpresa el pasado día jueves que el presidente de la República mencionaba en un video que existieron asambleístas que se acercaron a la presidencia de la Asamblea Nacional a pedir prebendas a cambio de sus votos. Lo más sorpresivo fue que el día sábado ya tuvimos nombres. Sin embargo, pues sí llama muchísimo la atención que tal vez, si es que se aprobaba este proyecto de ley de inversiones, estos nombres no iban a ser conocidos. Eso va a quedar en duda, en tela de duda para todos nosotros. Ahora bien, la Fiscalía ha iniciado ya los procesos de investigación previa al respecto de estos 5 asambleístas y estaremos expectantes a ver si es que los procesos avanzan o no. ¿A quién creerle en esta difícil situación de credibilidad, de desinstitucionalización? ¿A quién le creemos? Porque no es pues tan raro que asambleístas vayan y pidan cargos, y tampoco es raro que presidentes cedan a ese tipo de presiones, como usted bien dice, Marcelo. ¿Y qué pasaba si la ley se aprobaba? Esto nos deja a los ecuatorianos en un nivel de desconfianza total. Es normal que en cualquier parlamento del mundo se den negociaciones, tanto a la interna del legislativo, así como también entre el legislativo y las otras funciones del Estado. Sin embargo, estas negociaciones, esta búsqueda de consensos, tienen que hacerse sobre la mesa. Y lo único que se puede negociar ahí, ¿qué es? La agenda política de cada una de las organizaciones que conforman el Parlamento o que conforman el gobierno. El colocar los temas que fueron ofrecidos en campaña o las prioridades que están siendo identificadas por cada organización política dentro de la idea que tienen como país, como Estado. Sin embargo, en nuestro país, en los últimos años, lo que hemos visto en la Asamblea Nacional son asambleas del reparto, Hernán. El reparto de hospitales, del reparto de cargos públicos, del reparto de contratos del Estado o incluso carnet de discapacidad. Y eso ha dado como resultado que cada vez la confianza ciudadana en el Parlamento vaya disminuyendo. Estábamos revisando en la organización encuestas de aprobación de la Asamblea Nacional de los últimos 3 periodos y es lamentable, es preocupante cómo ha ido cada vez disminuyendo. Ceratos nos decía que el periodo 2013-2017 tenía una aceptación por parte de la ciudadanía de un 43%. La anterior tuvo un promedio de un 10,90% y esta, que empezó con desconfianza, que empezó con un 30%, ahora ya está en un 10% apenas de aprobación por parte de los ecuatorianos. ¿Qué quieren los ecuatorianos hoy? Según la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, la muerte cruzada, que se baje el número de asambleístas, ¿cuál sería el escenario político que nos espera o que nos debería esperar? Bueno, curiosamente nosotros hace pocas semanas difundimos un informe sobre las políticas de institucionalidad de la Asamblea Nacional y se identificaba que el Parlamento ecuatoriano es uno de los que menos asambleístas tiene en proporción a nuestra población. Y es más, por la falta del último censo, que tuvo que ser suspendido por la pandemia, no se ha logrado aumentar el número de legisladores en consecuencia del aumento de nuestra población. Ahora, por otro lado, el hecho de que pueda o no existir una muerte cruzada propuesta por el presidente de la República, sin duda que es una facultad que tiene el presidente de la nación. Sin embargo, debemos preguntarnos si es que esto va a mejorar o no la institución.
a la larga tendremos que escoger a otros 137 asambleístas de las mismas organizaciones políticas que ya existen en el país. ¿Por qué no pensamos también, Hernán, que las organizaciones políticas tal vez no hicieron adecuadamente la tarea? Tal vez no hicieron adecuadamente sus procesos de democracia interna, sus procesos de depuración interna y controlaron disciplinariamente a sus representantes dentro del Parlamento. A la larga, no solo con cambiar de nombres dentro de la legislatura, creo yo que encontremos soluciones a esta falta de institucionalidad que atraviesa el país. Ayer, asombrado, miraba yo en redes sociales una entrevista que hizo el colega Milton Pérez en Teleamazonas, donde le entrevista a la asambleísta Gisela Molina, y llegan al punto de decir que le agradecen al presidente Lasso por mencionarle en esta problemática, porque ustedes no me conocían la cara ni sabían mi nombre. Y ahora que el presidente me ha nombrado en este caso de corrupción, ya soy conocida, gracias al presidente Lasso. A ese colmo de la sinvergüencería hemos llegado como país, tener que soportar este tipo de asambleístas. Quiero creer que es un error en la comunicación de la legisladora. Pero es lo que piensan al final. Quiero ser un poco ingenuo y creer que los nervios le ganaron, pero que ese es el razonamiento de una persona que está a cargo de desarrollar legislación para garantizar todos los derechos de los ecuatorianos y fiscalizar el buen uso de los recursos públicos, sin duda que es algo que deja muchísimo que desear. ¿En qué manos estamos? Me preguntaba ayer, y creo que muchos ciudadanos se preguntan eso, ¿no? ¿En qué manos, con qué asambleístas estamos trabajando como Ecuador? Si se alegran de estar mencionados en un acto de corrupción porque los hace famosos. Y adicionalmente, Hernán, hay que destacar un dato que identificábamos en la organización. No son 5 los legisladores que están en este momento en el ojo del huracán. Han sido un total de 27 los asambleístas que han sido cuestionados por falta de integridad en lo que va del periodo legislativo. Démonos cuenta que estamos en un número bastante alto en relación a los 137 legisladores que son parte de la legislatura, casi el 20% de los asambleístas que han sido cuestionados. Y ahí también el llamado de atención será a la Asamblea Nacional que no haga espíritu de cuerpo. Hay que recordar que hay 2 procedimientos que se van a abrir en este momento. Ajá. Probablemente los procesos de destitución de los legisladores dentro de la misma Asamblea Nacional a través del Comité de Ética, y para esto, en el caso del Comité de Ética, si lo sugiera, se requerirán 92 votos favorables hacia esta destitución de los mismos legisladores. Y por otro lado, en cambio, están los procesos que se puedan desarrollar en el ámbito penal por este delito, este posible delito de concusión. Y ahí la pelota, Hernán, está en la cancha de la Fiscalía General del Estado. Que no suceda como las decenas de casos que existen en contra de exasambleístas de otros periodos legislativos que hasta el momento no han tenido un suceso satisfactorio en relación a la sanción de posibles casos de corrupción. Y ahí se pueden mencionar casos de los diezmos, ¿no? A legisladores acusados de pedir el dinero o los salarios a sus empleados, pedirles un porcentaje, pagar sus deudas, pagar sus autos. Sobre eso la Fiscalía tiene una gran deuda con el país. 37 asambleístas que no hacen nada, que no presentan proyectos de ley en 9 meses de trabajo. La pugna dentro de la Asamblea, que es atravesada por una evaluación del trabajo de las comisiones y los legisladores, dada la baja producción de los primeros meses en gestión. Es decir, a más de la mala imagen, la mala reputación que se han ganado, hay gente vaga, hay gente que no hace nada. Bueno, sin duda que los asambleístas tienen estas funciones que cumplir: legislar y fiscalizar, presentar proyectos de ley y presentar pedidos de información. Yo creo, Hernán, que tal vez analizarlo cuantitativamente podría ser un error. No es mejor asambleísta el que más proyectos de ley presenta o el que menos proyectos de ley presenta. Hay otros que se enfocan en la fiscalización o hay otros que simplemente se enfocan en el debate parlamentario. Yo tal vez quisiera darte otra perspectiva. ¿Cuál sería? Los legisladores desde este periodo legislativo tenían que presentar de forma obligatoria su declaración de intereses y su agenda semanal de reuniones. Tenían que transparentarlo a través de la página web de la Asamblea Nacional. Con declaración de intereses, ¿a qué me refiero?
que nos digan a los ecuatorianos cuáles son las relaciones que ellos tienen con el sector privado, si es que sus familiares ocupan altos cargos públicos o son contratistas del Estado. Y por otro lado, con quién, para qué y en dónde mantienen sus reuniones de forma semanal. Ninguno de los 5 asambleístas denunciados por el presidente de la República han cumplido con esta obligación. No llegan a ser más que 2 decenas los asambleístas que han cumplido a cabalidad este mandato de la ley. ¿Cómo esperamos que los asambleístas actúen con integridad, que no cometan casos de corrupción, si ni siquiera son capaces de cumplir su propia ley orgánica? Con lo dicho ayer por el presidente Guillermo Lasso, Marcelo, le pregunto, ¿el gobierno se aleja de la muerte cruzada? Porque han dicho que no es todavía el momento. Yo creo que el gobierno está consciente de los números bajos que tiene. Uh-huh. Yo creo que está consciente que tal vez sería darse un tiro al pie y lanzarse a elecciones, no solo para analizar la posibilidad de reelección del presidente de la República, sino tratar de tener una mayoría dentro de la Asamblea Nacional. Esto considerando que no existe ninguna organización política tradicional, sobre todo aliado en este momento del gobierno. Y eso pues podría ser contraproducente. Veamos si es que tal vez con el transcurrir de los meses esta alternativa vuelve a aparecer y de esa manera se la puede adjuntar a las elecciones seccionales que tenemos ya determinadas para febrero del año 2023, junto con una posible consulta popular. Quién sabe si sea la última estrategia del gobierno para de esta manera tratar de destrabar la ingobernabilidad que el día de hoy atravesamos. ¿Y qué herramientas le quedan al gobierno para seguir gobernando? Porque sin mayoría en la Asamblea, con problemas graves como los de la inseguridad ciudadana, como esta crisis política mismo, el tema de la atención de riesgos con todo lo que está pasando en diferentes provincias que afectadas por la naturaleza ven morir a sus ciudadanos o a otros los tienen durmiendo en albergues. Es decir, ¿qué herramientas tiene el presidente que les resulten suficientes para seguir gobernando y gobernar con eficiencia y eficacia? Bueno, los expertos económicos han señalado que gran parte de lo propuesto en la ley de inversiones que fue archivada la semana pasada se puede ejecutar a través de decretos emitidos por el presidente de la República. Veamos si es que el presidente opta por esta alternativa, que a la larga pues le permitiría tener un poco de aire. Sin duda que es necesaria la articulación con el legislativo para avanzar en reformas normativas. Tal vez ahora el presidente de la República está más consciente que esa ya no es una herramienta para utilizar, y si es que no se toman decisiones a través de política pública que sí está bajo su control, difícilmente podrá avanzar en el cumplimiento de su plan de trabajo. Muy bien, esperemos a ver qué resuelven y cómo van definiendo esta salida a la crisis política que enfrenta el país. Un verdadero remesón realmente lo que se vive. Acusaciones que van y vienen y un país que se pregunta quién es más corrupto que quién, ¿no? Gracias, Marcelo Espinel. Un gusto, Hernán. Un cordial saludo. Gracias por ayudarnos a hacer el análisis de la situación política del Ecuador. 6 de la mañana, 35 minutos. Usted se informa con Notimundo al Día.